Claude Code es una herramienta que vas a usar dentro de la terminal de tu computadora, y su objetivo es ayudarte a programar de una manera completamente nueva. Antes de que existiera Claude Code, los asistentes de inteligencia artificial para programar se limitaban a completar una línea de código, o tal vez unas pocas líneas. Eso era útil, pero no cambiaba la forma de trabajar de verdad. Claude Code es diferente porque es lo que se llama un asistente agéntico. Eso significa que no se limita a sugerirte la siguiente línea, puede recibir una tarea completa, como implementar esta nueva funcionalidad o arreglar este error en la base de código, y luego actuar por sí mismo para llevarla a cabo. Puede explorar los archivos de tu proyecto, entender cómo están organizados, editar varias funciones, ejecutar comandos en la terminal, revisar el historial de cambios con Git, y encadenar todas esas acciones sin que tú tengas que indicarle cada paso. Vos simplemente le das el objetivo, y él se encarga de descubrir el camino. Lo más interesante es que Claude Code funciona con las herramientas que ya usas. No te obliga a cambiar de editor de código, ni a instalar un entorno especial. Podés usarlo desde cualquier editor, como Visual Studio Code, Xcode, los editores de JetBrains, Vim, Emacs, o incluso desde una terminal común y corriente. También funciona si trabajas de forma local en tu máquina, o si te conectas por SSH a un servidor remoto, o si usas Tmux para manejar múltiples sesiones de terminal. No importa cuál sea tu flujo de trabajo actual, Claude Code se adapta a él. La idea es que puedas empezar a usarlo sin tener que cambiar nada de lo que ya haces. Para entender bien qué es Claude Code, primero tenemos que hablar de algunos conceptos básicos que vas a necesitar. El primero es la terminal. La terminal es esa ventana de texto que ves en tu computadora donde podés escribir comandos en lugar de usar el mouse. Por ejemplo, escribís Get Status y presionás Enter, y la terminal te muestra el estado de los cambios en tu proyecto. Claude Code vive dentro de la terminal. Cuando lo ejecutas, aparece una barra donde escribís tus pedidos en lenguaje natural, como si estuvieras hablando con otro ingeniero. Otro concepto importante es Node.js. Es un programa base que necesitas tener instalado en tu computadora para que Claude Code pueda funcionar. Node.js es como un motor que ejecuta aplicaciones escritas en JavaScript del lado del servidor. Si ya tenés Node.js instalado, la instalación de Claude Code debería funcionar sin problemas. El comando exacto para instalar Claude Code no está detallado en los materiales que tenemos, pero podés obtenerlo de la documentación oficial de Anthropic, la empresa que creó Claude Code. Una vez que tengas Claude Code instalado, lo ejecutas escribiendo Claude en la terminal. Eso abre la interfaz interactiva. Verás un prompt, que es un espacio donde podés escribir tus instrucciones. A partir de ahí, podés empezar a interactuar. Una de las primeras cosas que te recomienda Boris Cherny, que es el creador de Claude Code y miembro del personal técnico de Anthropic, es que no te lances directamente a pedirle que edite código. En cambio, sugiere que empieces haciendo preguntas sobre tu base de código. Eso se llama Codebase Q&A, o preguntas y respuestas sobre el código. Es la forma más sencilla y segura de empezar, y además te enseña a darle instrucciones de manera efectiva. Por ejemplo, podés preguntarle, ¿cómo se usa esta función? ¿Dónde se instancia esta clase? ¿Por qué esta función tiene 15 argumentos? Claude Code no va a hacer una simple búsqueda de texto, va a explorar los archivos, va a buscar ejemplos reales de uso, y te va a dar una respuesta detallada, como si fuera una mini wiki del proyecto. También puede revisar el historial de Git, es decir, mirar los commits anteriores para entender quién introdujo ciertos cambios y por qué. Incluso puede buscar en issues de GitHub si están vinculados. Esto acelera muchísimo el proceso de aprendizaje cuando entras a un proyecto nuevo. En Anthropic, antes el onboarding técnico podía tomar 2 o 3 semanas. Con Claude Code, los nuevos ingenieros empiezan a ser productivos en 2 o 3 días. Una vez que te sientas cómodo haciendo preguntas, podés pasar a pedirle que edite código. La magia de Claude Code es que tiene un conjunto pequeño de herramientas internas, pero sabe encadenarlas para lograr resultados complejos. Las herramientas principales son editar archivos, ejecutar comandos bash y buscar archivos en el proyecto. Cuando le das un objetivo,
él solo decide qué herramienta usar en cada paso. Por ejemplo, si le pedís arreglar este error, probablemente primero va a buscar archivos que contengan mensajes de error, después va a leer esos archivos, luego va a proponer una edición, y finalmente va a ejecutar pruebas para verificar que el error se haya solucionado. Vos no tenés que decirle primero busca, luego lee, luego edita. Simplemente le decís el objetivo y él se encarga de la secuencia. Sin embargo, hay una recomendación muy importante para cuando la tarea es grande o ambigua. No le lances una funcionalidad de 3000 líneas de un solo golpe porque, aunque a veces sale bien, otras veces va a construir algo que no era exactamente lo que vos querías. La solución es muy simple, pedirle que primero haga un plan. No hace falta ningún modo especial ni ninguna herramienta adicional. Basta con decirle, en palabras, algo como, antes de escribir cualquier código, hace un plan de lo que vas a hacer, mostrármelo, y espera mi aprobación. Claude Code va a hacer un brainstorming de ideas, va a proponer una estrategia, y te va a presentar el plan. Vos lo revisás, podés hacer ajustes, y solo cuando le das el visto bueno empieza a codificar. Eso evita desviaciones y ahorra mucho tiempo a la larga. Otro aspecto fundamental es la capacidad de Claude Code para integrarse con las herramientas que ya usa tu equipo. Tenés dos formas principales de hacerlo. La primera es a través de líneas de comandos propias, o CLIs, que vos le podés presentar. Por ejemplo, imagínate que tu equipo tiene un comando interno llamado Barley para desplegar aplicaciones. Podés decirle a Claude, usa el comando Barley, corre Barley out para que aprendas cómo se usa, y después desplega esta funcionalidad en el entorno de pruebas. Claude va a ejecutar ese comando con la opción de ayuda, va a leer la salida para entender los parámetros, y luego lo va a usar correctamente. La segunda forma es mediante un estándar llamado MCP, que significa Model Context Protocol. Es una forma de conectar servidores externos que le dan a Claude capacidades adicionales. Por ejemplo, podés conectar un servidor MCP de Puppeteer, que es una herramienta que controla un navegador automáticamente. Con eso, Claude puede navegar a una página web, tomar capturas de pantalla, hacer clics y verificar el resultado. Lo importante es que una vez que le contás a Claude sobre una herramienta, él empieza a usarla de manera autónoma. Si esa herramienta la usas con frecuencia, lo mejor es documentarla en un archivo especial llamado Claude.md, así Claude la recuerda entre sesión y sesión. ¿Qué es ese archivo Claude.md? Es un archivo de texto que podés crear en la raíz de tu proyecto, y Claude Code lo lee automáticamente al inicio de cada sesión. Ese archivo entra en el contexto de Claude, que es toda la información que la inteligencia artificial tiene en mente mientras trabaja. Cuanto más contexto le des, mejores decisiones va a tomar, pero hay que tener cuidado porque el contexto tiene un límite y si el archivo es demasiado largo, puede ser contraproducente. Por eso se recomienda mantenerlo corto y con información realmente útil. ¿Qué podés poner en un Claude.md? Por ejemplo, los comandos de base más comunes que se usan en el proyecto, las herramientas MCP que están disponibles, las decisiones de arquitectura importantes o la ubicación de archivos clave. También podés poner guías de estilo para el código. La ventaja de subir este archivo al control de versiones, como Git, es que todo el equipo se beneficia. Alguien lo escribe una vez, y todos los demás al hacer un pod tienen el mismo contexto compartido. Eso crea un efecto de red, cada persona que mejora el Claude.md ayuda a todo el equipo. Además del Claude.md principal en la raíz del proyecto, podés tener archivos Claude.md en subdirectorios. Cuando Claude trabaja en una carpeta específica, automáticamente carga el Claude.md de esa carpeta y también los de las carpetas superiores. También podés tener un Claude.md local que normalmente no se sube al repositorio, para cosas personales que no querés compartir. Y en una organización grande, se puede configurar una política empresarial con un Claude.md en una ruta global que se aplica a todos los proyectos de la empresa. Incluso se pueden definir políticas de seguridad, como autoaprobar comandos de prueba que son seguros, o bloquear ciertos comandos peligrosos o ciertas URLs que nunca deben consultarse, y el empleado no puede saltear ese bloqueo.
Otra forma de darle contexto y automatizar tareas repetitivas son los slash commands, o comandos que empiezan con una barra inclinada. Estos comandos se guardan en una carpeta llamada Claude/commands dentro de tu proyecto o en tu carpeta personal. Por ejemplo, podés crear un comando /etiquetar issue que automáticamente le ponga etiquetas a un issue de GitHub. Claude Code ya viene con algunos comandos propios, como /theme para cambiar el tema de la interfaz, claro, oscuro, o para daltonismo, /memory para ver y editar los archivos de memoria, o /install GitHub App para instalar la aplicación de GitHub que permite mencionar a Claude en issues y pull requests. La gracia de los slash commands es que podés automatizar flujos completos que usás a menudo, y además podés compartirlos con tu equipo subiendo la carpeta Claude/commands al repositorio. Hay también un conjunto de atajos de teclado que te hacen mucho más productivo. Por ejemplo, cuando Claude te muestra una edición que quiere hacer, podés presionar Shift Tab, que es la tecla de mayúsculas junto con la tecla de tabulación, y eso acepta la edición automáticamente, o incluso lo pones en modo de autoaceptación para que no tenga que preguntarte una por una. Si en algún momento querés detener lo que Claude está haciendo, presionás la tecla escape. Es seguro, no corrompe la sesión. Si presionás escape 2 veces, volvés atrás en el historial de acciones. Si querés ver toda la salida que Claude ha generado, es decir, todo lo que él ve en su contexto, usás Control+R. También hay un atajo con el símbolo de numeral, almohadilla, que sirve para pedirle a Claude que recuerde algo. Por ejemplo, después de corregir un error, podés escribir almohadilla seguido de una explicación de por qué ocurrió ese error y cómo se solucionó. Claude va a incorporar esa información al archivo Claude.md correspondiente. Podés elegir en qué nivel de memoria guardarlo, local, del proyecto o global. También hay un atajo con el signo de exclamación que te permite ejecutar un comando local en el sistema y pasarle la salida a Claude. Por ejemplo, escribís getStatus y Claude ve el resultado de ese comando. Y el símbolo de arroba, lo usás para mencionar archivos o carpetas específicos y meterlos directamente al contexto. Para los usuarios más avanzados, existe una forma de usar Claude Code de manera no interactiva a través del comando Claude P, Claude con la bandera P. Eso es lo que se llama el SDK. Funciona como una utilidad de Unix Superintelligent, le pasás un prompt por línea de comandos, podés especificar qué herramientas tiene permitidas y obtenés la respuesta en formato JSON o en streaming de JSON. Luego podés encadenar esa salida con otros comandos usando tuberías o pipes. Por ejemplo, podés hacer algo como getStatus pasar la salida a Claude P, resumir los cambios, y luego pasar el resultado a JQ para extraer una parte. En Anthropic usan esto en integración continua, en respuesta a incidentes y en pipelines de procesamiento de logs. Por ejemplo, leen un log gigante desde un bucket de Google Cloud Platform y le piden a Claude que encuentre cosas interesantes. También lo usan con el CLI de Sentry para obtener datos de errores y pedirle a Claude que los analice. Otra técnica avanzada es el trabajo en paralelo. Un usuario común suele tener una sola sesión de Claude a la vez, trabajando en un repositorio. Pero los usuarios muy experimentados, los power users, utilizan múltiples sesiones simultáneas. Por ejemplo, pueden conectarse por SSH a una máquina remota, usar TMUX para crear túneles y tener varias sesiones de Claude corriendo al mismo tiempo. También usan Get Work Trees, que es una funcionalidad de Git que permite tener múltiples copias de trabajo del mismo repositorio en directorios diferentes, cada una con su propia rama activa. Así, pueden lanzar un Claude para una tarea en una copia, otro Claude para otra tarea en otra copia, y no se pisan los cambios entre sí. La recomendación es que si vas a correr varios Claude en paralelo, uses work trees o checkouts separados para evitar conflictos. Hasta ahora hemos hablado de las capacidades y los modos de uso. Pero también es muy importante entender cómo sacarle el máximo partido a través de la iteración con feedback. Una de las lecciones más valiosas que enseña Boris Cherny es que los mejores resultados se obtienen cuando le das a Claude una forma de verificar su propio trabajo y lo dejas iterar un par de veces.
Por ejemplo, si le pedís que construya una interfaz de usuario a partir de un diseño, o un mock, lo hará bastante bien la primera vez. Pero si además le das una herramienta para que tome capturas de pantalla de la interfaz resultante, y le decís que compare esas capturas con el diseño original y que ajuste el código hasta que coincidan, después de 2 o 3 iteraciones el resultado suele ser casi perfecto. Eso mismo aplica a cualquier dominio. Si tenés tests unitarios, podés decirle que los ejecute y que ajuste el código hasta que todos pasen. Si tenés tests de integración, lo mismo. La clave es darle ojos para que vea el resultado y pueda corregirse solo. Otro punto fundamental es la capacidad multimodal de Claude Code. Entiende imágenes. Podés arrastrar y soltar una imagen directamente en la terminal, o darle la ruta de un archivo de imagen, o copiar y pegar una imagen desde el portapapeles. Eso es muy útil cuando le mostrás un diseño, un diagrama de arquitectura, o una captura de error. Ahora bien, también hay riesgos y límites que tenés que conocer. El más importante es que los comandos bash son inherentemente peligrosos porque pueden cambiar el estado de tu sistema de formas inesperadas. Por eso Claude Code tiene un sistema de permisos por niveles. Podés configurar listas de comandos permitidos y bloqueados. También podés definir políticas empresariales que bloqueen ciertos comandos o URLs de manera forzosa. Además, Claude tiene análisis estático para combinar comandos de forma segura. Pero en última instancia, vos sos responsable de revisar lo que hace. Una práctica segura es empezar con comandos de solo lectura, como getlog o catarchivo, y solo después de confiar en el comportamiento, ir habilitando comandos que modifican cosas. Otro riesgo es lanzarle tareas demasiado grandes sin supervisión. La mitigación es pedirle siempre un plan primero para tareas que no son triviales. También es importante no confiar ciegamente en el primer intento. Usa los atajos como escape para frenar, controller para revisar toda la salida, y si ves que una edición está casi bien pero algo no te gusta, frena y pedile que rehaga solo esa parte. Un límite importante que menciona Boris es que Claude Code no tiene indexación ni base remota. El código permanece en tu máquina local, no se sube a ningún servidor y no se entrena ningún modelo con él. Eso es una gran ventaja para la privacidad, pero también significa que no hay índices precalculados. Sin embargo, la herramienta es lo suficientemente rápida como para explorar el código bajo demanda. Vamos ahora a recorrer un flujo de trabajo completo paso a paso, pensado para un principiante absoluto. El primer paso es preparar el entorno. Asegúrate de tener Node.js instalado. Luego, en la terminal, escribí Claude para iniciarlo. Una vez que aparezca la barra de prompt, ejecuta terminal setup. Eso habilita la combinación de teclas mayúsculas más enter para poder escribir múltiples líneas en el prompt, lo cual es muy útil cuando querés dar instrucciones largas. Después, cambia el tema con barra diagonal theme. Podés elegir claro, oscuro o un modo para daltonismo. Si vas a trabajar con GitHub, usa barra diagonal install GitHub App para instalar la aplicación que permite mencionar a Claude en issues y pull requests. También es muy recomendable que personalices las herramientas permitidas o allowed tools. Podés configurar una lista de comandos bash que Claude puede ejecutar sin pedirte permiso cada vez, por ejemplo, getStatus o npm test. Eso te ahorra tener que aprobar constantemente. Si estás en macOS, podés activar el dictado por voz en configuración del sistema dentro de accesibilidad. Una vez activado, podés dictar tus prompts presionando 2 veces la tecla de dictado. Eso es mucho más rápido que escribir. El segundo paso es comenzar con preguntas sobre el código. Antes de pedirle que cambie algo, explora. Pregúntale, ¿qué hace este proyecto? ¿Cómo se organizan los archivos? ¿Qué patrones de diseño se usan? Muéstrame un ejemplo de cómo se instancia esta clase. Observa cómo responde. Si querés profundizar en el historial, pedile, revisa el historial de Git de este archivo y explica por qué se introdujeron estos cambios. Claude va a leer los commits, los autores, las fechas, y si los commits referencian issues, también va a buscar esos issues con webfetch. El tercer paso, cuando tengas una tarea que hacer, es pedir un plan.
Por ejemplo, necesito agregar una nueva ruta a la aplicación. Antes de codificar, hace un plan con los pasos, los archivos que vas a modificar y las pruebas que vas a ejecutar. Espera mi aprobación. Claude te va a devolver un plan detallado. Revísalo. Si algo no te convence, decíselo. Solo cuando estés de acuerdo, decile adelante o empezar. Entonces él empezará a codificar. El cuarto paso, mientras edita, podés supervisar. Si ves que se está desviando, presiona escape para frenar. Si una edición está mal, pedile deshacer los cambios en este archivo o rehace esa función de otra manera. Claude puede deshacer sus propias ediciones. Usa Control R para ver toda la salida completa, no solo lo último que apareció en la terminal. El quinto paso es darle verificación. Después de que implemente algo, decile, ejecuta los tests, o toma una captura de pantalla, o compara el resultado con este otro mock. Déjalo que itere. Es probable que después de la primera ronda no esté perfecto, pero si le das la oportunidad de corregirse, en la segunda o tercera ronda llegará a un resultado excelente. El sexto paso es versionar el trabajo. Cuando estés conforme, podés darle una instrucción muy abreviada, commit, push, pr. Claude va a entender que tiene que crear una nueva rama con un nombre apropiado, hacer un commit con un mensaje que sigue el formato que él deduce del historial, pusear la rama al repositorio remoto, y luego abrir un pull request. Todo eso sin que le expliques cada paso. Obviamente, antes de mergear, vos deberías revisar el pull request para asegurarte de que todo está bien. El séptimo paso, para uso continuo, es mantener y mejorar el contexto. A medida que trabajas, usa el atajo almohadilla para hacer que Claude recuerde cosas importantes. Por ejemplo, corregí un error en la función de autenticación porque el token expiraba antes de tiempo. La solución fue aumentar el tiempo de expiración a 1 hora. Almohadilla recuerda esto para futuras implementaciones. Claude va a agregar esa información al Claude MD correspondiente. También podés editar manualmente el Claude.md con cualquier editor de texto. Manténelo corto y actualizado. Compartilo con tu equipo subiéndolo al repositorio. El octavo paso, cuando empieces a sentir que una sola sesión se queda corta, explora el paralelismo. Usa HitWork3 para crear directorios de trabajo separados. Por ejemplo, en un directorio trabajas en la funcionalidad A con un Claude y en otro directorio trabajas en la funcionalidad B con otro Claude. También puedes usar Tmux para tener múltiples terminales dentro de la misma ventana. Y si trabajas en un servidor remoto, conéctate por SSH y ejecuta Claude allí. El noveno paso es integrar Claude Code en tus pipelines de automatización con el SDK. Por ejemplo, en tu integración continua, después de que fallen los tests, podés ejecutar un script que tome el log de error y lo pase a Claude P, diagnostica este error y propone una solución, y que luego el resultado se guarde como comentario en el pull request. Eso ya es un nivel avanzado, pero es totalmente posible. Finalmente, el 10º paso es nunca dejar de aprender. Proba distintos estilos de prompts. Experimenta con darle más o menos contexto. Usa las herramientas MCP para extender sus capacidades. Lee los ejemplos que vienen con la documentación. Y recordá siempre que, aunque Claude es muy poderoso, sos vos quien tiene la responsabilidad final de revisar y aprobar los cambios. Ahora vamos a profundizar en algunos de estos conceptos con más detalle, porque es importante que los entiendas bien. Primero, ¿qué significa realmente agéntico? Una inteligencia artificial agéntica no solo responde preguntas, sino que actúa. Tiene un objetivo, un conjunto de herramientas y la capacidad de planificar y ejecutar pasos para alcanzar ese objetivo. Claude Code, cuando recibe un prompt, no se limita a generar texto de respuesta. Internamente, decide qué herramienta usar primero. Por ejemplo, si necesita saber qué archivos existen, usa la herramienta de búsqueda. Si necesita entender el contenido de un archivo, usa la herramienta de lectura. Si necesita modificar algo, usa la herramienta de edición. Si necesita ejecutar un comando, usa bash.
Y todo esto lo hace en un ciclo, observa el resultado de cada paso, decide el siguiente, y así sucesivamente hasta que considera que la tarea está completa. Eso es lo que lo hace diferente de un simple autocompletado. Segundo, hablemos del contexto. En los modelos de lenguaje grandes, el contexto es la ventana de información que el modelo puede ver en un momento dado. Todo lo que está fuera del contexto, el modelo no lo sabe. Claude Code, al inicio de cada sesión, carga automáticamente varios archivos de contexto, el Claude MD de la raíz del proyecto, los Claude.md de los subdirectorios relevantes, y también los archivos de configuración global y enterprise. Además, cada vez que mencionas un archivo con arroba o ejecutas un comando con, el resultado se agrega al contexto. También cuando Claude busca archivos o los lee, su contenido se añade al contexto. El contexto tiene un límite máximo de tokens, que es una medida de cuánto texto puede procesar. Si el contexto se llena demasiado, Claude puede perder información importante. Por eso se recomienda mantener el Claude.md corto y no agregar archivos gigantes innecesariamente. También puedes usar técnicas como pedirle a Claude que resuma cosas largas antes de seguir. Tercero, la iteración con feedback es un concepto central en el aprendizaje automático, pero aquí se aplica de una manera muy práctica. Cuando Claude no tiene forma de verificar su trabajo, actúa a ciegas. Puede cometer errores que no nota. En cambio, si le das una herramienta que le permite observar el resultado de su acción, puede comparar ese resultado con el objetivo y ajustar su comportamiento. Por ejemplo, si le das un test unitario que falla, él puede leer la salida del test, identificar qué línea del código causó el fallo y modificar esa línea. Luego vuelve a ejecutar el test. Ese ciclo de ejecutar, observar, corregir es la iteración. Lo mismo con capturas de pantalla, él puede tomar una captura de pantalla de la interfaz que generó, compararla visualmente con un mock y detectar diferencias de posición, color o tamaño. Incluso sin visión computacional avanzada, Claude puede usar un servidor MCP de Puppeteer que extraiga información de la imagen o que haga comparaciones píxel a píxel si se le da el mock como imagen de referencia. El resultado es que después de unas pocas iteraciones, la interfaz se acerca mucho al diseño deseado. Cuarto, los servidores MCP merecen una explicación más detallada. MCP es un protocolo estándar propuesto por Anthropic. Permite que cualquier herramienta externa se conecte a Claude como si fuera un servidor. El servidor se ejecuta en tu máquina o en un servidor remoto, y se comunica con Claude a través de un protocolo definido. Claude puede enviarle comandos al servidor y recibir respuestas. Por ejemplo, un servidor MCP de base de datos podría aceptar consultas SQL y devolver resultados. Un servidor MCP de Slack podría enviar mensajes. Un servidor MCP de Puppeteer podría navegar a URLs, hacer clic y tomar capturas. La ventaja es que podés conectar cualquier cosa que tenga una API. La configuración de servidores MCP se hace normalmente a través de un archivo, amcp.json en el repositorio. Ese archivo define los servidores que debe iniciar Claude. Cuando un nuevo miembro del equipo clona el repositorio, puede instalar los servidores MCP con un solo comando o mediante la integración con Claude. Así, todo el equipo tiene las mismas herramientas disponibles. Quinto, el SDK en modo no interactivo abre posibilidades enormes. Pensalo como si Claude fuera un comando más en tu terminal, como grep o JQ, pero mucho más inteligente. Podés hacer pipelines como getDev Claude p, revisa estos cambios y decime si hay errores de estilo, allow tools, bash, grep bash, cat, output format JSON. La salida JSON la podés procesar con JQ para extraer solo la parte que te interesa. Podés integrar esto en scripts de pre-commit, en sistemas de monitoreo, en alertas de errores en producción, etc. Incluso podés hacer que Claude reaccione automáticamente a ciertos eventos. Pero atención, cuando usas el SDK, tenés que ser muy cuidadoso con las herramientas permitidas. No le des acceso a herramientas destructivas sin restricciones. Idealmente, limita las herramientas a comandos de solo lectura o a comandos muy específicos. Sexto, el trabajo en paralelo con Get Worktrees.
HitWork 3 es una funcionalidad que no todo el mundo conoce. Básicamente, te permite tener múltiples directorios que comparten el mismo repositorio Git pero tienen diferentes ramas activas. Por ejemplo, normalmente tenés un directorio donde trabajas en la rama principal. Con GetWork /proyecto feature rama feature creas un nuevo directorio hermano, llamado proyecto feature, que está en la rama feature. Podés entrar a ese directorio, abrir otra terminal, lanzar otro Claude y hacer cambios completamente aislados. Los dos Claude pueden trabajar en el mismo repositorio sin pisarse porque están en diferentes ramas y diferentes directorios de trabajo. Cuando terminás, haces push de cada rama por separado. Es una forma muy ordenada de paralelizar. Séptimo, los errores comunes que los principiantes suelen cometer. El primero es arrancar directamente con ediciones sin hacer preguntas previas. Eso lleva a no entender bien los límites de la herramienta y a tener expectativas poco realistas. El segundo es no pedir un plan para tareas grandes, lo que resulta en que Claude construye algo que no se parece a lo que tenías en mente. El tercero es no darle verificación, conformándose con el primer intento mediocre. El cuarto es tener un Claude gigante que desperdicia contexto y no se lee realmente. El quinto es no compartir el contexto con el equipo, haciendo que cada persona tenga que redescubrir las mismas configuraciones. El sexto es aprobar comandos base sin entenderlos. El séptimo es correr múltiples sesiones sobre el mismo checkout sin aislamiento, causando conflictos de archivos. El octavo es exponer el SDK a comandos peligrosos sin limitar las herramientas permitidas. Todos estos errores se pueden evitar siguiendo las buenas prácticas que hemos ido mencionando. Vamos entonces a detallar algunos de esos ejemplos prácticos que aparecen en los materiales, porque entender cómo se aplica Claude Code en situaciones reales te va a dar una visión mucho más clara de su potencial. El primer ejemplo es el del onboarding por preguntas y respuestas. Imagínate que llegas a un proyecto nuevo. No sabes nada de la base de código. No sabes cómo está organizada, ni qué clases existen, ni cómo se instancian los objetos. En un entorno tradicional, tendrías que leer la documentación, si existe, o preguntarle a otro compañero, o explorar los archivos manualmente. Con Claude Code, simplemente abrís la terminal en la raíz del proyecto, ejecutás Claude y empezás a hacer preguntas. Por ejemplo, escribís, ¿cómo se usa esta clase llamada userAuthenticator? ¿Dónde se instancia? Móstrame ejemplos de su uso en el código. Claude entonces va a buscar archivos que contengan userAuthenticator, va a leer esos archivos, va a identificar los lugares donde se crean instancias de esa clase y también va a buscar llamadas a sus métodos. Luego te va a devolver un resumen explicando para qué sirve la clase, en qué módulo se usa, y te va a mostrar fragmentos de código concretos. Todo esto sin que tengas que escribir comandos de búsqueda manualmente. En Anthropic, cuando una persona nueva se une al equipo, el primer día le dan acceso a Claude Code y le dicen, pregúntale todo lo que necesite saber sobre la base de código. Lo que antes tomaba 2 o 3 semanas de leer documentos, preguntar a colegas y explorar, ahora toma solo 2 o 3 días. Y lo mejor es que no hay que esperar a que se indexe nada, porque Claude Code no tiene indexación previa, simplemente va al código y lo lee bajo demanda. El segundo ejemplo es lo que Boris llama arqueología con Git. A veces te encontrás con una función que tiene 15 argumentos, y los nombres de los argumentos son rarísimos, como A23, temp-x, flag-alpha. No se entiende por qué está así. Podés pedirle a Claude, mira el historial de Git de este archivo, específicamente la función hacer algo, y explícame cómo se introdujeron estos argumentos, quién los agregó y por qué. Claude va a ejecutar comandos como getlog, parchivo, py, va a analizar los commits que modificaron esa función, va a ver los mensajes de commit, y si los commits están vinculados a issues de GitHub, va a usar Webpack para leer esos issues. Luego te va a dar un informe, en el commit del 15 de marzo, el usuario Juan agregó el argumento, flag-alpha, para controlar una optimización experimental que luego se abandonó, pero el argumento quedó. En el commit del 22 de abril, María agregó temp-x porque refactorizó el código de validación.
Con esa información, podés decidir si limpiar la función o no. Este tipo de análisis no es una simple búsqueda de texto, es una comprensión profunda del contexto histórico. El tercer ejemplo es el reporte semanal. Boris cuenta que cada lunes, antes de la reunión de planificación, le pregunta a Claude, ¿qué entregué esta semana? Claude lee el log de sus actividades, conoce quién es él, por la configuración de usuario de Git, por ejemplo, y le arma un resumen de los commits que hizo, los pull requests que abrió, los issues que cerró, y hasta las tareas que le pidió a Claude que realice. Eso le permite preparar su reporte de estado en segundos, sin tener que revisar manualmente su historial. Es un ejemplo de cómo Claude puede actuar como un asistente personal de productividad, no solo como un programador. El cuarto ejemplo es el desarrollo de una interfaz de usuario a partir de un diseño visual. Supongamos que tenés una imagen de un mock, que es un diseño de pantalla hecho por un diseñador. Arrastrás esa imagen a la terminal de Claude, o se la pegás, y le decís, implementa esta interfaz de usuario con HTML, CSS y JavaScript. Usa PubPTR para tomar capturas de pantalla de lo que construyas, comparalas con el mock, e itera hasta que la diferencia sea mínima. Claude entonces va a escribir el código inicial de la interfaz, probablemente bastante aproximado. Luego va a lanzar un servidor local o abrir un navegador controlado por PubPTR, va a tomar una captura de pantalla, y va a analizar las diferencias. Por ejemplo, puede detectar que un botón está desplazado 20 píxeles a la derecha, o que un color no coincide exactamente. Entonces va a modificar el CSS para corregir eso, y va a tomar otra captura. Después de 2 o 3 iteraciones, el resultado suele ser casi perfecto. Sin esa iteración, el primer intento sería bastante bueno pero con detalles que no cumplen el diseño. Con la iteración, alcanza una calidad cercana a la de un desarrollador humano atento a los detalles. El quinto ejemplo es el famoso commit, push, PR. Supone que ya terminaste de trabajar en una funcionalidad y querés crear un pull request para que otro miembro del equipo revise tu código. En lugar de hacer tú mismo los pasos de get checkout, b nueva rama, get add, get commit, m, mensaje, get push origin nueva rama, y luego ir a GitHub a abrir el pull request, simplemente le decís a Claude, commit, push, PR. Él va a revisar los cambios actuales, va a analizar el historial de commits recientes para entender el formato de los mensajes de commit que se usa en tu proyecto, por ejemplo, si se usa feat o fix, si se incluye el número de issue, va a crear un nombre de rama apropiado, va a hacer el commit con un mensaje que sigue ese formato, va a pushear, y finalmente va a usar la API de GitHub para abrir el pull request, llenando el título y la descripción con un resumen de los cambios. Es una automatización muy potente que te ahorra varios comandos y además mantiene la consistencia del formato. El sexto ejemplo es el uso del SDK como una utilidad de Unix. Imagina que tenés un log gigante, de varios megabytes, que se generó en un servidor. No querés abrir ese log manualmente porque es enorme. En cambio, podés hacer algo como, carlog-gigante, txt claude, p, resumí los errores más importantes, indica cuántas veces aparece cada uno, y dame una lista de las primeras 5 líneas de cada error. Allow tools, bash, grep bash, head, output format JSON. La salida en JSON la podés pasar a JQ para extraer solo el resumen. Luego ese resumen lo podés enviar por correo o guardarlo en un archivo. También podés combinarlo con otros comandos, por ejemplo, getDev cache claude p, genera un mensaje de commit convencional basado en estos cambios, commit_message.txt. Luego usás ese archivo como mensaje de commit. Todo desde la línea de comandos, sin entrar a la interfaz interactiva. Estos ejemplos muestran la versatilidad de Claude Code. No es solo una herramienta para escribir código, sino para entender, para investigar, para automatizar tareas administrativas, para iterar sobre diseños, para integrarse con sistemas, y para actuar como un componente de una cadena de procesamiento de datos. Ahora, es importante que tengas claras todas las herramientas y capacidades que se mencionan en los materiales. Vamos a repasar algunas que quizás no hemos detallado suficientemente. Está la Notebook Tool.
Se menciona que los investigadores la usan. Es una herramienta que permite editar y ejecutar notebooks, probablemente cuadernos de Júpiter o similares. Si trabajas con ciencia de datos o investigación, podés pedirle a Claude que modifique celdas de un notebook, ejecute el código y te muestre los resultados. Está el comando Claude resume y Claude continúe. Si cerrás la terminal o perdés la sesión, podés retomarla exactamente donde la dejaste. Resume te permite elegir una sesión anterior de una lista y continúa la última sesión. Eso es muy útil cuando trabajas en tareas largas que no terminaste en una sola sentada. Está la capacidad de usar Allow Tools personalizables. No todos los comandos BAS son igual de peligrosos. Podés configurar listas blancas y negras. Por ejemplo, podés permitir siempre Get Status, Hit Div, npm test, ls, cat, pero bloquear rm, ref, sudo, curl hacia dominios desconocidos. Incluso podés tener niveles, comandos de solo lectura aprobados automáticamente, comandos de escritura requieren confirmación, comandos peligrosos bloqueados. Esto se configura en archivos de configuración que pueden ser específicos del proyecto, globales o políticas empresariales. También está la función de dictado por voz en macOS. Si tenés problemas para escribir prompts largos o simplemente querés ser más rápido, podés activar el dictado de macOS. Vas a configuración del sistema, accesibilidad, dictado y lo activás. Luego, en cualquier campo de texto, incluido el prompt de Claude Code, podés presionar 2 veces la tecla de dictado, generalmente la tecla de función o la que configures, y empezar a hablar. Claude Code recibe el texto dictado. Eso es especialmente útil cuando estás haciendo brainstorming o cuando querés explicar una tarea compleja de manera oral. Otro atajo importante que mencionamos pero vale la pena repetir es el uso del numeral almohadilla para hacer que Claude recuerde algo. Pero hay que entender bien cómo funciona. Cuando estás en medio de una conversación con Claude y él comete un error o hace algo que no te gusta, podés corregirlo diciéndole, no, la función debe llamarse calcular total, no calcular suma. Luego, para asegurarte de que no vuelva a cometer el mismo error en el futuro, escribís almohadilla recordá que la función se llama calcular total, no calcular suma. Claude entonces te va a preguntar en qué nivel de memoria querés guardar esa información, en el proyecto, Claude, MD en la raíz, en un subdirectorio, en tu configuración global, o en una política enterprise. Vos elegís. A partir de ese momento, al inicio de cada sesión, Claude leerá ese recordatorio y lo tendrá en cuenta. Es como tener una memoria de largo plazo que vos mismo vas construyendo. El signo de exclamación es otro atajo útil. Si escribís Get Status, Claude ejecuta ese comando en tu sistema y el resultado se agrega al contexto. Pero ojo, el comando se ejecuta realmente. Si escribís rm/ref/diagonal, eso borraría tu disco duro si tenés permisos, así que tené mucho cuidado. Lo recomendable es usar comandos seguros y de solo lectura. La ventaja es que podés inspeccionar el estado de tu sistema sin tener que cambiar de ventana. Por ejemplo, ls te lista los archivos y luego podés pedirle a Claude que analice esa lista. El símbolo arroba te permite mencionar archivos o carpetas. Si escribís @src/utils/cálculos js, Claude va a leer ese archivo y lo va a agregar al contexto. También podés mencionar carpetas enteras, pero cuidado con el tamaño. Es una forma explícita de darle información que quizás él no habría buscado por sí solo. Ahora, hablemos de la jerarquía de configuración, que es un concepto clave para equipos y organizaciones. Hay 3 niveles principales. El nivel proyecto se refiere a la configuración que está dentro del repositorio, típicamente en archivos como Claude/settings.json, Claude/commands/, code.md, mcp.json. Esta configuración se puede subir al control de versiones y así todos los miembros del equipo la comparten. Por ejemplo, si definís un comando /desplegar que ejecuta un script de despliegue, cualquier persona que clone el repositorio tendrá disponible ese comando.
El nivel global está en la carpeta de usuario, por ejemplo /cloud/. Allí puedes poner configuraciones que querés usar en todos tus proyectos, como tus temas preferidos, tus herramientas permitidas globales o servidores MCP que usás siempre. El nivel Enterprise es para organizaciones grandes. La empresa puede desplegar políticas que se aplican a todos los empleados, sin que ellos puedan modificarlas. Por ejemplo, pueden bloquear el comando sudo o bloquear el acceso a https://sitio-peligroso.com. También pueden autoaprobar comandos como make just o anti-am run security check. Estas políticas viven en un archivo que la empresa distribuye a través de un sistema de gestión de configuraciones y Cloud Code las respeta forzosamente. La combinación de estos niveles es potente. La empresa define la base segura, el equipo de proyecto añade herramientas específicas y vos individualmente añadís tus preferencias personales. Si hay conflictos, la política Enterprise tiene la máxima prioridad, luego la del proyecto, luego la global. Eso permite control y flexibilidad al mismo tiempo. Vamos ahora a la checklist de uso seguro y efectivo que se menciona en los materiales. Te la voy a presentar como una serie de pasos que deberías tener en mente antes, durante y después de usar Cloud Code. Antes de usar Cloud Code, verifica que tenés Node.js instalado. No es necesario que seas un experto en Node.js, solo tenerlo. Luego, corre Terminal Setup dentro de Cloud Code para habilitar el uso de mayúsculas y enter. Elegí un tema con /theme que sea cómodo para tu vista. Personaliza las herramientas permitidas para evitar aprobar comandos todo el tiempo. Si trabajas en equipo, asegúrate de que el repositorio tenga un code.rd corto y compartido, y que los archivos ancp.json y los /commands necesarios estén también compartidos. Mientras Cloud Code está trabajando, recordá comenzar con preguntas si el código es nuevo para vos. Para tareas grandes o ambiguas, pedí un plan antes de codificar. Siempre que sea posible, dale un mecanismo de verificación, tests, capturas de pantalla o cualquier otra forma de feedback. Si ves que se está desviando, usa escape para frenarlo y luego redirigirlo. Usa el numeral almohadilla para fijar correcciones recurrentes, así no tenés que repetirlas en el futuro. Después de recibir los cambios, revisa las ediciones. No las aceptes a ciegas. Usa control y R para ver todas las salidas si hay algo que no entendés. Si una parte específica está mal, no le pidas que rehaga todo, frenalo y pedile que rehaga solo esa parte. Por ejemplo, la función calcular está bien, pero el manejo de errores en la línea 45 está mal, corregí solo esa parte. Antes de aceptar o aplicar los resultados, lee el código o el pull request antes de mergear. Confirma que los comandos base que aprobaste eran seguros. Verifica que el resultado cumple el objetivo, los tests pasan, la interfaz coincide con el mock o lo que corresponda. Esta checklist te va a ayudar a evitar la mayoría de los problemas comunes. Ahora, respondamos algunas preguntas frecuentes que los principiantes suelen hacer. ¿Cloud Code programa solo? La respuesta es que es agéntico, es decir, puede tomar decisiones y ejecutar tareas completas sin que le des instrucciones paso a paso. Pero no es completamente autónomo en el sentido de que no necesita supervisión. Boris recomienda supervisarlo, especialmente en tareas grandes. Pedir planes, revisar cambios y darle verificación son formas de supervisión que mejoran el resultado. No es un robot que trabaja solo mientras vos te vas a tomar un café. Es un asistente que necesita dirección y revisión. Tengo que saber programar para usarlo. Los materiales no responden esto directamente, pero se puede inferir que ayuda a tener conocimientos básicos de programación. Claude puede explicar código, pero si no sabes nada de programación, probablemente no puedas revisar sus cambios ni darle instrucciones precisas. La clase asume que sos un ingeniero o alguien que desarrolla software. Sin embargo, la barrera de entrada es más baja que con herramientas anteriores porque podés hablarle en lenguaje natural. Igual, saber leer código, entender estructuras de control, variables, funciones y conceptos como HIT te va a ser muy útil.
¿Puedo confiar en todo lo que hace? No. No hay que confiar a ciegas. Los materiales insisten en planificar antes de tareas grandes y en dar feedback. Además, Claude puede cometer errores. Por eso existen los atajos escape, Ctrl+R y la posibilidad de pedir deshacer. Son herramientas para mantener el control. Vos sos el responsable final. ¿Qué debo revisar? Debes revisar las ediciones que hace en los archivos, la salida completa de los comandos que ejecuta, para asegurarte de que no hizo algo inesperado, y el pull request antes de integrarlo al código principal. ¿Qué pasa si rompe algo? Podés frenar con escape en cualquier momento, es seguro y no corrompe la sesión. Luego podés pedirle que deshaga las ediciones con algo como deshacer los últimos cambios. También podés usar hit para revertir si ya hizo commit. La zona más delicada son los comandos bash, porque pueden cambiar el sistema. Por eso existe el sistema de permisos por niveles. Si usas comandos peligrosos, asegúrate de tener una copia de seguridad o de estar en un entorno de pruebas. ¿Cómo le doy buenas instrucciones? Con prompts específicos. En lugar de decir hace una función, decí crea una función que reciba dos números y devuelva su suma, con manejo de errores si los argumentos no son números. En lugar de arreglar el bug, decí el botón guardar no responde al hacer clic, revisa el evento clic en el archivo form.js y corregí la asignación del handler. También ayuda con ejemplos o con el contexto necesario. El dictado por voz puede ser más fluido para prompts largos. Para tareas grandes, recordá pedir primero un plan. ¿Qué diferencia hay entre pedirle algo a un chatbot y usar Claude Code? Un chatbot típico solo te responde con texto, no puede ejecutar comandos, editar archivos, ni interactuar con tu sistema. Claude Code sí puede hacer todo eso. Está integrado con tu terminal, tu sistema de archivos, Git, y puede lanzar procesos. Es una diferencia fundamental de capacidad. ¿Sube mi código a algún lado? No. El código se queda local. No hay indexación remota, ni envío de datos a servidores de Anthropic para entrenar modelos. Es una garantía de privacidad. Solo las interacciones que haces con el modelo se envían a Anthropic para procesarlas, pero no se guardan ni se usan para entrenar, según las políticas de la empresa. Pero el código fuente en sí no se sube. Los materiales son enfáticos en eso. ¿Funciona con mi editor o entorno? Sí, funciona con cualquier IDE, cualquier terminal, local, SSH, MUX. No tenés que cambiar tu flujo de trabajo. ¿Entiende imágenes? Sí, es multimodal. Podés arrastrar y soltar imágenes, dar la ruta de un archivo de imagen o copiar y pegar desde el portapapeles. Las imágenes se convierten en descripciones o se procesan según el contexto. Ahora, para cerrar, vamos a hacer una síntesis de las ideas más importantes, no como un resumen seco, sino como una recapitulación oral que refuerce lo esencial. La primera idea es que Claude Code es un asistente de inteligencia artificial diseñado para realizar tareas completas de programación, no solo para autocompletar líneas. Es agéntico, lo que significa que actúa por sí mismo usando herramientas como editar archivos, ejecutar comandos bash y buscar en el código. Se integra con tu flujo de trabajo actual sin obligarte a cambiar de IDE o de terminal. La segunda idea es que la forma más recomendada de empezar es haciendo preguntas sobre la base de código. Eso te enseña a interactuar con Claude, te ayuda a entender el proyecto más rápido y reduce la frustración. El onboarding de nuevos miembros del equipo se reduce de semanas a días. La tercera idea es que para tareas grandes o ambiguas, siempre pidas un plan antes de codificar. No necesitas un modo especial, solo decíase un plan y mostrámelo. Luego de que apruebes el plan, recién déjalo que ejecute. La cuarta idea es que el modelo por sí solo ya es muy bueno. Sabe usar Git, sabe buscar archivos, sabe leer historial, sabe encadenar herramientas. No tenés que enseñarle cómo hacer cada paso. Simplemente dale el objetivo. La quinta idea es que para obtener resultados de alta calidad, dale feedback y déjalo iterar.
Si le das una forma de verificar su trabajo, como tests o capturas de pantalla, después de 2 o 3 iteraciones el resultado suele ser casi perfecto. La sexta idea es que podés conectar tus propias herramientas. Ya sea mediante CLIs a los que le enseñas con Help o mediante servidores MCP. Una vez conectados, Claude puede operar tus sistemas reales, desplegar, consultar bases de datos, enviar mensajes, navegar por la web. La séptima idea es que el contexto es clave. Cuanto más contexto le des, mejores decisiones tomará. La forma más simple de dar contexto persistente es el archivo Claude.md. Manténelo corto y relevante. Compartilo con tu equipo subiéndolo al repositorio. Aprovecha la jerarquía de configuración, proyecto, global, enterprise. La octava idea es que hay atajos que aumentan mucho tu productividad. Aprende Shortcut para autoaceptar, numeral para recordar, exclamación para comandos bash, escape para frenar, control y R para ver toda la salida, arroba para mencionar archivos. La novena idea es que el SDK con Claude P convierte a Claude en una utilidad de Unix superinteligente que podés usar en tuberías, scripts de CI, procesamiento de logs y automatizaciones. Es el mismo SDK que usa Claude Code internamente. La décima idea es que cuando tu trabajo crezca, podés paralelizar usando varias sesiones, Get Work Trees It MOOCs. Cada sesión puede trabajar en una tarea distinta sin interferencias. Finalmente, recordá siempre las buenas prácticas, empezá preguntando, planifica, verifica, documenta el contexto, no confíes ciegamente, usa los atajos, compartí configuraciones con tu equipo y sobre todo, mantén el control revisando los cambios. Claude Code es una herramienta poderosa, pero como toda herramienta, su efectividad depende de cómo la uses. Con la práctica, vas a desarrollar intuición sobre cuándo darle más libertad y cuándo supervisarlo de cerca. Los ingenieros de Anthropic ya lo usan a diario para construir funcionalidades, arreglar bugs, investigar código heredado y automatizar tareas. Vos también podés hacerlo. Ahora, con todo lo que hemos recorrido, estás en condiciones de instalar Claude Code, configurarlo, hacer tus primeras preguntas y gradualmente ir adoptando técnicas más avanzadas. No esperes dominarlo todo desde el primer día. Empezá con lo básico, pregunta, pedí un plan, revisa, guarda contexto con Claude MD. A medida que ganes confianza, incorpora los atajos, las herramientas MCP, el SDK y el trabajo en paralelo. Este manual completo, basado en la clase de Boris Journey, te ha guiado desde cero absoluto hasta un nivel avanzado. Ya no hay secretos, sabes qué es Claude Code, cómo funciona, cómo sacarle el máximo partido y cómo evitar los errores comunes. Ahora es momento de ponerlo en práctica.